Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Mayo 6. Venga tu reino. Necesito recordar que Dios no me dio su gracia para que mi reino funcionara, sino para conducirme a un reino mejor. Fue una de las cosas más dulces y preciosas que Jesús dijo a sus discípulos. Recuerda que ellos estaban enfocados en el reino. No era que estuvieran preocupados por el honor del rey o el bienestar del reino. No. Lo que les obsesionaba era su lugar en el reino. Para ellos, el reino era un medio para obtener poder, prominencia y estatus. ¿Recuerdas el incidente registrado en Marcos 9 del 30 al 37? Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Luego de haberles dicho Jesús que iba a ser capturado y asesinado, no dijeron, Señor, no puedes permitir que esto suceda. ¿Qué haremos sin ti? No estaban arrepentidos tampoco. Al contrario, comenzaron a pelear sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es lo que el pecado provoca en nosotros. Causa que queramos ser pequeños reyes soberanos sobre nuestra vida. Lo que realmente queremos es que nuestros reinos vengan y que nuestra voluntad sea hecha aquí y ahora, en nuestras familias y en nuestros empleos. Nos encanta tener el control. Nos encanta que se haga nuestra voluntad. Nos encanta ser servidos y consentidos. Nos gusta tener la razón. Tenemos un plan maravilloso para las personas en nuestra vida. Es humillante admitirlo, pero somos más parecidos a los discípulos de lo que pensamos. Por eso fue un momento lleno de gracia cuando Jesús miró a estos discípulos egocéntricos y les dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12:32. Lo que Jesús decía es, ¿no comprenden? No he venido a ejercer mi poder para que sus pequeños reinos funcionen, sino para que mediante la gracia sean partícipes de un reino mejor. Sin importar lo ilógico que esto sea para nuestra naturaleza, es cierto que la verdadera vida se encuentra solo cuando su reino viene y su voluntad es hecha. Y es ahí donde te conduce la gracia. Para profundizar y ser alentados, Mateo 13 del 44 al 50. Hermanita, muchas gracias. Hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga. Muy buenos días. Que el Señor, como siempre, nos sustente y nos lleve a toda verdad. Esta mañana, eh, el Señor nos trae, como siempre, retos. Y, y bueno, un camino, no hay otro. Dice por ahí un adagio popular que todos los caminos llevan a Roma, pero el reino de Dios no es, hay un solo camino. Hay una sola manera, hay una sola forma, no existe otra. Y si hoy podemos entender eso, vamos a estar bien. El Señor Jesús, y inicio con esta pregunta. Cuando estaba frente a Pilato, dice, mi reino no es de este mundo. Y la pregunta es, ¿estaba indicando que su reino era algo espiritual que toma lugar en nuestros corazones?
o estaba hablando de algo más? Porque esto es radical y esto determina la forma en que yo vivo, en que yo pienso, en que yo me desenvuelvo día a día. Si creo que es algo espiritual ese reino o si creo que es algo mucho más. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no vamos a entrar aquí a discutir Romanos versus Santiago, porque entendemos que aquí el Señor habla con creyentes y el creyente eh, hace cosas para la extensión del reino, por el agradecimiento, por cuanto el Espíritu Santo ya habita en él. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Todo el Antiguo Testamento llama la atención no a un reino que simplemente toma lugar en los corazones de las personas, sino a uno que abrirá paso en el mundo, un reino gobernado por el Mesías escogido por Dios. Y por esta razón, durante su ministerio en la tierra, Jesús dijo cosas como, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes en Lucas 11:20. ¿Cómo podría el reino haber llegado a la gente o estar cerca de ellos? Y aquí algo muy importante en el cristianismo, porque aquellos que dicen que Jesús es un gran maestro, eh, que no es falso, pero no es mucho más que eso, porque una persona que diga yo soy, yo soy antes que Moisés, una persona que diga el reino de los cielos se ha acercado, una persona que diga yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el que coma de mi carne o está completamente loco o es quien dice ser. No hay una posibilidad de estar en el centro, no hay posibilidad de estar neutral ante esta realidad. Por eso los tibios serán vomitados, porque al creer en Cristo creemos absolutamente todo lo que Él revela en su palabra, no una parte, no un versículo sí, otro versículo no, es que este y es que aquel, no, absolutamente todo. Por eso nuestro cristianismo debe ser radical. O somos o no somos, punto. No hay un punto medio, no existe. Y si hoy vamos a clarificar esto en nuestras mentes, en nuestra alma, vamos a estar bien. El reino de Dios estaba cerca de ellos porque el rey del reino estaba allí. Cuando Él vino, Jesús inauguró el reino de Dios. Él no lo consumó, pero sí lo empezó. Y cuando ascendió al cielo fue allí para su coronación, para su investidura como Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay posibilidad de estar en el centro. O eres quien dices ser o simplemente no eres, punto. Y serás de los que en aquel día dirán, Señor, Señor. Y fui a la iglesia y levanté la mano y lloré y ofrendé y hice 10,000 cosas, Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, la realeza de Jesús no es algo que permanezca en el futuro. Cristo es Rey aquí y ahora. Él está en el puesto de la más grande autoridad cósmica. Toda autoridad en el cielo, en la tierra, ha sido dada al ungido, al Hijo de Dios. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi hermano, es imposible
mi hermana, imposible ser neutral ante, ante este ser, ante estas aseveraciones. O es el pan del cielo, aquel que una vez llegó en forma de, para el pueblo de Israel, aquel que descendió, que derramó su sangre en la cruz, que entregó su vida por ti y por mí, o no es nada. Y eso determina cómo vives. No hay una neutralidad, no existe. Y encontré una historia eh, que nos ayuda un poquito a entender la magnitud de esta aseveración. Y un grupo de, de, de una iglesia fue invitado a Europa del Este. Tenían que ir a Checoslovaquia, luego a Hungría y finalmente a Rumania. Y cuando salieron de Hungría les dijeron, mire, cuando lleguen a Rumania va a ser un poco complicado porque ellos son muy hostiles con los americanos y que debían estar preparados para que los arrestaran en la frontera. Y efectivamente, entraron dos guardias, no hablaban inglés, pero señalaron los pasaportes y el equipaje. Ellos querían que bajaran las maletas del portaequipaje, que las abrieran. Eran súper bruscos, rudos. Y en ese momento entró alguien, el jefe, un oficial muy grande, corpulento. Hablaba algo de inglés. Y él notó que una de las mujeres que iba en el grupo tenía una bolsa de papel en su regazo y que algo se asomaba de allí. Y el oficial le preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué hay en la bolsa? Y ella la abrió y sacó una Biblia. Y él repasó rápidamente las hojas y luego se detuvo y miró a la persona que estaba como encargada del grupo y le dijo, usted no es americano. Y miró a la joven de la Biblia y le dijo, usted no es americano. Y luego miró al grupo y le dijo exactamente lo mismo. Y luego sonrió y dijo, yo no soy rumano. Y en ese momento, pues, ustedes podrán imaginar la confusión. Pero entonces él señaló un texto y le dijo, lee. Y le había señalado Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El oficial era un cristiano y volteó a ver a sus subordinados y le dijo, dejen a esta gente en paz, no hay problema. Ellos son cristianos. Este hombre entendía algo acerca del reino de Dios, que nuestra ciudadanía está en primer lugar y es el reino de Dios. El reino de Dios triunfa sobre todos los reinos terrenales. Cuando te preguntan quién eres, ¿qué respondes? Soy médico, ingeniero, fotógrafo, ama de casa, dueño de una pequeña empresa, trabajador. ¿Qué dices? Porque lo que deberías decir primero es yo soy hijo de Dios, yo soy creyente. Y segundo, lo que seas. Le debo lealtad a la bandera de mi país y en este tiempo, allá en Colombia, que vienen momentos difíciles según elijan, pero más debo fidelidad a Dios. Y eso me manda un mensaje muy claro. ¿Cuáles son los principios? Porque nosotros vivimos no por leyes, sino por principios. Y eso me permite tomar decisiones sabias. Y aquí hay una división, hay un rompimiento total de cualquier división. Ya no es judío, ya no es griego, ya no es esclavo, ya no es libre. Porque todos somos uno en Cristo, dice Gálatas 3:28. Y en ese sentido, todas las divisiones que puedan haber y que pueda crear el hombre son rotas por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, porque ese reino está funcionando. En alguna parte
Recién el Señor me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos dueños de 1000 casas. Y mi hermano, en este momento aquí, en Estados Unidos, tengo como 10 y ninguna está a mi nombre. Pero yo llego a ese lugar y hay comida, hay bebida, hay abrigo, hay el calor de un padre, de una madre, hay todo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque todas las divisiones se rompen. Cuando Jesús nos dice que oremos, venga tu reino, ¿qué estamos orando? Hay una lógica que corre a través del Padre Nuestro. Cada una de las peticiones está conectada a las demás. Santificado sea tu nombre, dice al inicio, lo cual pide que Dios sea considerado santo. Y hasta que el nombre de Dios sea considerado santo, su reino no vendrá ni podrá venir a este mundo. Pero nosotros que consideramos que su nombre es santo, tenemos la responsabilidad de manifestar el reino de Dios. Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras finanzas, ya que Dios en Cristo es rey sobre cada una de estas esferas de nuestra vida. Dios es rey sobre todas las esferas de nuestra vida. Dios no es rey a las 5:30 de la mañana. Dios no es rey el domingo. Dios no es rey en la mitad de semana en el culto. Dios es rey 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Y tú eres el vocero y el mensajero de ese rey. Entonces, con la llegada de Jesús y la inauguración del reino en la tierra, una nueva etapa comenzó para cada uno de nosotros. El llamado de Cristo es a seguirle como a ningún otro. No es un llamado al fanatismo, a la obsesión, a la religiosidad, porque no es lo que hacemos, es lo que somos. Jesús llamó a sus seguidores al arrepentimiento de sus pecados para regresar al estado original como imagen y semejanza de Dios y entonces expandir el reino. La pregunta es, ¿cómo vives? ¿Das testimonio de ese Dios al que dices conocer? Y aquí vamos a ver algunas características que debe tener esa persona, ese miembro, ese ciudadano del reino. La sociedad lamentablemente nos enseña que para ser felices necesitamos ser grandes, poderosos y privilegiados. Pensamos que necesitamos el reconocimiento, bienes, prosperidad. El mundo gira alrededor de nuestros sueños y deseos. Y en muchos casos, nuestro Dios se convierte solamente como en un facilitador, como en un amuleto que garantiza la obtención de todo lo que le pedimos. Y lamentablemente muchos de los que se autodenominan cristianos, muchos que van a iglesias cada domingo, piensan que por cerrar la oración en Cristo Jesús está. No. Y critican al católico porque tiene una medallita. Y el católico piensa que con la medallita va a estar protegido. Y muchos cristianos pensamos que con la sangre de Cristo me cubro, como si fuera una ruana. No, mi hermano, ya estamos cubiertos, ya estamos separados del mundo, ya tenemos el Espíritu Santo dentro, no hay nada que podamos adicionar o quitar a eso que Cristo ya hizo. No es posible.
Si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ya estás cubierto con la sangre de Cristo, ya. Ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida para la gloria de Dios. Se supone que has sido muerto con Cristo, crucificado con Cristo y has renacido en Él. Se supone. Estoy hablando con creyentes. Esto no lo entiende un impío. Y hoy es un buen día para arrepentimiento y fe, si no lo entiendes. Porque Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, si permaneces en mí, yo soy la vid, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces, pámpanos, todo lo que pedid, todo lo que queráis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a pedir lo que hubiera pedido Cristo. Por lo tanto, todo será hecho. Mi hermano, esto no tiene nada que ver contigo, con tus deseos, con tus anhelos. Santiago dice, no tienen porque no piden y cuando piden, piden mal. Piden para resolver el día a día y no está mal. El punto es que nuestras oraciones se quedan allí, no entendiendo que lo que necesitamos es parecernos más a Cristo. Amor, más fe, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, gozo, mansedumbre. Entonces, no es tu reino, es el reino de Él para quien trabajas. Si estás trabajando para tu reino, hoy es un muy buen día para el arrepentimiento y fe, porque esa no es la razón por la cual el Señor te ha levantado, para que tengas grandes casas, grandes carros, para que tengas grandes comodidades. Si el Señor lo provee, gloria a Dios. Y si no lo provee, gloria a Dios. Porque eres esclavo de Cristo. Trabajas para Cristo. Ahora, ya no trabajas para tu antiguo jefe. Y aquí viene algo súper importante, como todo lo de la palabra de Dios. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podremos entrar al reino de Dios? ¿Cómo podemos vivir en ese reino? Y Jesús lo explica en el Sermón del Monte. La entrada al reino de Dios no es gracias a nuestra grandeza, a nuestros logros, a nuestra bondad. Hay muchos cristianos que hoy piensan que no están preparados para presentar el evangelio, para hablar de su fe, para hablar de Cristo. Hágalo usted, hermano. Ore usted, hermana. Hágalo usted, hermano. No, es que yo, no. Si ya tienes el Espíritu Santo, si te han quitado el corazón de carne, si has sido muerto y resucitado en Cristo, ya tienes todo lo que necesitas para ser su mensajero, para que el reino de los cielos viva, que seas un representante fiel. Porque la entrada del reino está disponible solamente para aquellos que han reconocido su terrible y profunda y absoluta pobreza espiritual. Mi hermano, así como en el primer día, cuando el Señor te llamó de las tinieblas a la luz admirable, que tú lo miraste a Él e indefectiblemente te viste perverso, te viste malo, te viste inmerecedor, todos los días necesitas exactamente lo mismo. Porque Él dice que aborrece a los orgullosos. Y el orgulloso es simplemente aquel que no lee su Biblia, pero que dice que es cristiano.
aquel que no hace su devocional, pero dice que es cristiano, aquel que se llena de todos los programas de televisión y todo lo que pueda ver en su celular y no de la palabra de Dios. Eso es orgullo. Orgullo es que salgas a la tienda y pienses que no necesites del cuidado de Dios. Y cuando sales en un viaje largo en tu carro, entonces aquí sí necesitamos la presencia de Dios. Eso es orgullo. Lo necesitamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y este mensaje era completamente opuesto a los líderes religiosos. Ellos predicaban que la perfección y la justicia propia eran requisitos para ser hijos de Dios, requisitos para ser ciudadanos del reino. Sin embargo, a lo largo del sermón del monte, Mateo 5 al capítulo 7, Jesús destruye todo el sistema ficticio de espiritualidad que llega cuando reemplazamos la voz autoritativa de Dios por la religiosidad y moralismo humano. Porque eres orgulloso cuando no perdonas, porque eres orgulloso cuando no pides perdón. Entonces, Jesús enseñó que la entrada al reino y la vida en el reino es exclusivamente para aquellos que entienden que no la merecen. Te das cuenta que eres un pecador, que al igual que Adán y Eva, tú también te rebelas todo el tiempo en contra de Dios. Tu naturaleza pecaminosa te ha empobrecido a tal grado que no tienes nada que ofrecer a Dios para ganar tu entrada y para permanecer en su reino. El reino se hereda y se recibe por medio de la gracia, por medio de rogar a Dios la entrada, reconocer tu maldad, admirar su santidad perfecta. Entiendes que no es gracias a tus méritos personales, sino a la obra del Mesías, antes y ahora. Por eso cuando hay cristianos orgullosos, lo más probable es que no sean cristianos porque no entienden quiénes son. El pobre espiritual tiene su mente puesta en aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza pudiésemos ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes y nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un pobre espiritual ha rendido por completo su vida al Señor, ha puesto su confianza en la obra redentora de Cristo. Entiende que cada situación que ocurre en su vida es para la extensión del reino, es para la gloria de Dios, es para el bien de él o de ella. Entonces, nuestra identidad se encuentra en él. Nos damos cuenta que no es que yo no valga, sino que todo lo que puedo valer es gracias al valioso acto de amor de nuestro Salvador. Ahora la pregunta es, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué te levantas a esta hora? ¿Para qué te levantas a esta hora? ¿Por qué haces tal cosa? ¿Para qué haces tal otra? Porque si no es para la extensión del reino de los cielos, para la gloria de su nombre, para crecer en santidad, pues hoy es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe. Entonces, el ciudadano del cielo, aquel que vive en este reino, entiende su pobreza espiritual todo el tiempo, su necesidad de la fuente todo el tiempo. Por otro lado, otro gran problema es que no vemos la relación entre amar a Dios y obedecerle. Porque si sabemos que el Señor nos ha amado con un amor redentor y poderoso, ¿qué más necesitamos para obedecer? Y esta falta de entendimiento
de la realidad presente del reino de Dios, nos hace pensar que podemos vivir como se nos plazca. Y son esos cristianos que dicen, bueno, pecaremos para que la gracia abunde. Ellos dicen sí, pero el Espíritu Santo de Dios dice no. Ya tú eres libre, pero no para hacer lo que tú quieres hacer, lo que te plazca. Es libre para adorar al único y verdadero Dios. Antes no podíamos, antes no queríamos, antes todas las decisiones que hacíamos, las hacíamos en contravía de lo que Dios expresa en su palabra. Rebeldes. ¿Qué libre albedrío? Mire, no nos metamos en ese tema ahorita, porque todas las decisiones que hacías tú y que hacía yo, claro, eran libres, pero todas, absolutamente todas, iban en contravía de lo que Dios sabía, de lo que Dios ha revelado en su palabra, todas. Sin Cristo teníamos la libertad para solamente pecar. En Cristo ahora tenemos la libertad para glorificar a Dios. Ahora puedes elegir, porque tienes el Espíritu Santo dentro. Entonces, si no entendemos que el reino de Dios está en parte presente aquí y ahora, entonces podríamos preguntarnos si realmente es necesario obedecer a Dios aquí y ahora. Pero no debe ser así, el ver la belleza de Dios en cada palabra de su palabra, su incansable deseo de rescatarme, su soberano poder para salvarme aquí y ahora. Lo único que debe causar en tu corazón y en el mío es el deseo profundo de obedecerle. Desde el primer momento, todos los días y hasta la eternidad. Hoy lamentablemente hay un montón de cristianos que ven a Cristo como Salvador, pero no lo ven como Señor. Ah, sí, Él me salvó, pero para vivir como a mí se me pega el deseo de hacer. No, no, Él no es Salvador sin ser Señor y no es Señor sin ser salvado. Entonces, mi hermano, no hay neutralidad. O Cristo es tu Señor y Salvador, te salvó, chéverísimo, pero ahora yo vivo para... ¿Qué dice mi Señor? Yo digo que sí. Mi Señor dice esto, sí, Señor. Mi Señor dice aquello, sí, Señor. Mi Señor dice lo otro, sí, Señor. Y gloria a Dios. Pero estoy continuamente riñendo con esta parte, con esta porción. Tal vez no has nacido de nuevo. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Porque Él es claro. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Punto. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay un shortcut, como dice acá, un atajo, no hay. El ciudadano del reino de Dios obedece por amor. Su anhelo radica en obedecer a Dios. Su amor a Dios no es por obligación, sino como una respuesta natural al gran amor que Dios le ha mostrado. No obedece por interés, por conveniencia, menos por tradición o religiosidad. El ciudadano del reino de Dios se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho por él y se ha dado cuenta de que Dios siempre ha querido rescatarlo de su perdición eterna y oscura. Por lo tanto, quiere obedecer a aquel que siempre lo ha amado. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él te eligió y decretó que tú, decretó que yo. ¿Y qué de los otros? Mira, solo predica el evangelio, solo vive el reino de los cielos aquí y ahora. Y los otros van a llegar. Es simple. Amar a Dios es la respuesta lógica del ciudadano del reino. Busca a Dios porque Dios lo ha encontrado. Ama a Dios porque Dios lo ha amado. El ciudadano del reino le teme
le sigue, le adora, no por obligación, sino porque realmente lo cree, lo vive, por convicción. La idolatría nos engaña, cautiva, seduce, nos hace caer vez tras vez. Adoramos a dioses falsos, caemos rendidos de nuevas esclavitudes pasadas. Mi hermano, mi hermana, Dios nos liberó, pero nuestra carne aún anhela los apetitos pecaminosos. Pero cuando nuestra adoración total se enfoca solamente en el Dios verdadero y eterno, nuestra obediencia a Él fluye naturalmente. Recuerden que mortificar al pecado no es pelear contra el pecado, no, es simplemente refugiarse en la fuente de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y automáticamente ya eso no va a ser algo que vaya a producir nada en tu corazón. Es sencillo, es simple. No puedes obedecer incondicionalmente a quien no conoce genuinamente. Si no conoces a Dios, vas a estar dudando de Él permanentemente, vas a tambalear, y terminarás fracasando. Por todo lo anterior, no podemos más que aferrarnos por completo a nuestro Dios, quien es confiable, amoroso y fiel. Dios es el único que merece tu obediencia, mi hermano, mi hermano. Entonces, recordemos, pobreza espiritual, obediencia total. Y finalmente, ya para ir aterrizando, la diferencia entre simpatizantes y discípulos es sustancial. No es lo mismo ir a la iglesia que seguir a Jesús. No es lo mismo leer la Biblia en busca de información que ver a Dios cuando la lees. No es lo mismo cantar cantos cristianos que adorar a Dios mientras cantas. No es lo mismo ser un cristiano de cuna que ser un ciudadano del reino. Marcos 8:34 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi hermano, esto es radical. Esto no es tintas medias. Esto no es hoy sí y mañana no. Absolutamente. Yo quiero ser un seguidor de Jesús y es muy probable que la gran mayoría de los cristianos comparta este deseo. Pero debemos recordar que Jesús no está buscando simpatizantes. Él está reclutando ciudadanos reales y discípulos fieles. El rey no busca turistas, el rey rescata a ciudadanos. Jesús vino a recomponer lo roto, a enderezar lo desviado, a restituir lo perdido. Cuando conocemos de manera adecuada a la persona y a la obra de Jesús, entonces sabemos cómo y por qué debemos seguirle. Él vivió y habló de un movimiento totalmente radical. En términos humanos, lo que Jesús enseña es locura. Para ganar la vida eterna tienes que perderla. Marcos 8. El que quiera ser el primero debe ser el último. Marcos 9. El pobre de espíritu heredará el reino de Dios. Mateo 5. Lo que enseña Jesús sobre los ciudadanos es radical y por lo tanto los ciudadanos deben ser radicales. Y esto no significa ser extremistas, fanáticos religiosos. Jesús está hablando de una convicción, de un convencimiento y de verdadero compromiso con la misión del reino. Mi hermano, entiende que ya tu agenda, bótala a la basura. Ya eres tu función. Si alguna vez te preguntaste para qué es que vives, la respuesta es para dar gloria al único nombre que ha dado bajo el cielo para ser glorificado, para que el reino de los cielos se extienda, para que la gente vea el reino de los cielos que existe a través de ti. Acuérdate que eres el pámpano y el pámpano muestra el fruto. El pámpano es una rama, la rama se quiebra, hay muchas ramas. No eres importante, no soy importante. Lo importante es lo que mostramos. Y cuando mostramos a Cristo, vamos a estar bien.
Cuando entendemos quiénes somos y quién es Él, vamos a estar bien. Cuando entendemos para qué fuimos redimidos, vamos a estar bien. Renuncia a lo que Dios vino a destruir. Sostente de aquel que extiende su mano y muere radicalmente a ti mismo, a tus sueños, a tus intereses, a tus expectativas. Date cuenta que tienes un rey y que vives en su reino y que eres su ciudadano. Toma tu cruz todos los días porque has entendido que debes sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Mi hermano, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Mira, esos amigos que te llevan a hacer cosas que van en contravía del reino, déjalos. Esos programas de televisión que despiertan la laxivia y las contiendas y las luchas, déjalos. Esa ira, esa molestia con que mantiene todos los días, déjala. Ese alegato y esa legadera, déjala. Mi hermano, solo Cristo, nada más, solo Cristo. Si te sacan de tus círculos sociales y si se burlan de ti, gloria a Dios, sufre por el Evangelio. Que te dejen de hablar los que te tengan que dejar de hablar, pero tú nunca por nada del mundo dejes de seguir a Jesús, por miedo, por pena o por deseo de pecar. Jesús dijo, si tu mano o tu pie llegan a ser ocasión de caer, córtalos. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Él usó un lenguaje hiperbólico para mostrar el énfasis radical de sus enseñanzas. No lo decía en un sentido literal, pero sí en un sentido radical, buscando pureza, santidad sobre todas las cosas. Es el momento en que los ciudadanos del reino actúen como tales. El reino de Dios es descrito como un tesoro, como una perla preciosa, motivando al hallador a vender todo con gozo para adquirirlo. Simboliza el valor supremo del Evangelio de Cristo. Compara el reino con una red que recoge toda clase de peces, ilustrando el juicio final donde se separarán a los justos y a los injustos. Encontrar el reino trae gozo y requiere entrega total, concluyendo con la separación final entre los justos y los injustos. Mi hermano, ¿no comprenden? No he venido a ejercer mi poder para que sus pequeños reinos funcionen, sino para que mediante la gracia sean partícipes de uno mejor, sin importar lo ilógico que esto sea para nuestra naturaleza. Es cierto que la verdadera vida se encuentra solo cuando su reino viene y su voluntad es hecha, y allí a donde conduce la gracia.